Hola, muy buenas, bienvenidos a este nuevo vídeo en el que ya por fin vamos a introducir el concepto de derivada de una función en un punto. ¿Y qué es la derivada de una función en un punto? Pues aquí os lo he puesto en este recuadro y nos dicen que la derivada de una función en un punto es la pendiente de la recta tangente a la función en dicho punto. Bueno, parece un poco trabalenguas, pero ahora veréis cuando lo veamos gráficamente que realmente el concepto de derivada de una función en un punto es un concepto muy sencillo. Vamos a ver, nos dicen, lo vamos a leer otra vez, nos dicen que esa derivada en un punto es la pendiente de la recta tangente a la función en dicho punto. Bueno, supongamos que nos dan esta función f de x, que es la que está dibujada en amarillo, y nos piden que calculemos la derivada de esta función en el punto A. Bueno, pues vamos a hacer lo que nos dice la definición, que es dibujar la recta tangente. Vamos a dibujar esa recta tangente y ahora veremos cómo se calcula la derivada en ese punto. Bueno, pues la recta tangente a la función f de x en este punto A será la recta tangente que pase por aquí, ¿no? Bueno, vamos a dibujarla más o menos, y sería aproximadamente algo así. Esta sería la recta tangente en ese punto. Bueno, vamos a trazarla también hacia abajo. Y como digo, aproximadamente esa sería la recta tangente a f de x en ese punto de abscisa, en ese punto de coordenada x, a. Y nos dicen que la derivada de esta función en un punto es la pendiente de la recta tangente. O sea, que si nosotros fuéramos capaces de calcular la pendiente de esta recta, habríamos hecho ya lo que nos piden, que es calcular la derivada de la función. Entonces daos cuenta que ya no es tan raro lo que nos dicen, ni es tan trabalenguas, sino que en realidad, para calcular la derivada de una función en un punto, lo único que tengo que hacer es calcular la pendiente de la recta tangente a la función en dicho punto. Bueno, pues a ver si podemos calcular la pendiente de esta recta. Y para poder calcularla, ahora tenemos que recurrir a un concepto que ya hemos estudiado en un vídeo anterior o en vídeos anteriores, que es la tasa de variación media. La tasa de variación media de una función en un intervalo a más h, que es como lo estamos definiendo en este caso, fijaos que aquí tenemos un intervalo a más h, sabemos que se calcula de la siguiente forma. Ponemos nuestra raya de fracción y en el numerador lo que hacíamos era hacer f de a más h menos f de a, y en el denominador lo que hacemos es poner h, que es la distancia, vamos a ponerlo aquí, que es la distancia que hay entre a y a más h. Recordad que f de a más h es este punto de aquí, es este valor, que es lo que vale la función f de x cuando x es a más h, ahí lo tenemos, y f de a es el valor de la función cuando la x es a, aquí lo tenemos, ¿de acuerdo? Bueno, pero también tenemos que recordar que la tasa de variación media era la pendiente de la recta que pasaba por estos dos puntos, por este punto de aquí y por este otro punto de aquí. Luego entonces resulta que esto, lo vamos a poner aquí que quede muy claro, es la pendiente de la recta secante, porque es una recta secante porque corta a la función. Es la pendiente de esta recta, es decir, que cuando calculamos una tasa de variación media, lo que estamos haciendo es calcular la pendiente de esta recta. Luego, lo que nosotros sabemos hacer hasta ahora es calcular la pendiente de una recta secante a una función. Y lo que necesitamos es calcular la pendiente no de una recta secante, sino de una recta tangente. A ver cómo podemos nosotros calcular, entonces, a partir de esta pendiente, calcular esta otra. Bueno, vamos a ver, fijaos que este valor h, aquí lo he dibujado de esta medida, pero yo podría hacerlo más pequeño, es decir, el intervalo a más h podría ser más pequeño en el momento en que h fuera más pequeña. Es decir, por ejemplo, a h podríamos hacerla desde aquí hasta aquí, con lo cual aquí estaría a más h. De esa forma, el punto por el que pasaría ahora esta recta azul ya no sería aquel, sino que sería este. Es decir, gráficamente
estaríamos calculando la tasa de variación media en ese nuevo intervalo más pequeño y lo que haríamos sería calcular la pendiente de esta otra recta. Es decir, la que pasa por aquí por A, pero ya pasa ahora por este otro punto. Pero aún podemos hacer el intervalo más pequeño, es decir, sin más que hacer la h todavía más pequeña. Por ejemplo, podemos suponer que h va desde aquí hasta aquí, luego a más h estaría ahí. Luego ahora la recta de la cual nosotros estaríamos calculando la pendiente pasaría por ese punto, es decir, sería esta recta. Vamos a trazarla, pasaría nuevamente por este punto, pero ahora pasaría por aquí. Pero aún podríamos hacer la h todavía más pequeña, y la podemos hacer tan pequeña como queramos. Y supongo que ya os estáis dando cuenta de lo que está pasando aquí. Lo que tenemos que hacer es que h sea tan pequeña, que tienda a 0. Es decir, que al final lo que nosotros vamos a hacer es calcular la pendiente de esta recta tangente haciendo el límite de la tasa de variación media cuando esta h tiende a 0. En otras palabras, la pendiente de la recta tangente es el valor al que tiende la pendiente de la recta secante cuando h tiende a 0. Si escribimos esto con una fórmula, para que quede más claro, diríamos que lo que hacemos es calcular el límite cuando h tiende a 0 de esta expresión de aquí, de la tasa de variación media, es decir, f de a más h menos f de a, y todo eso dividido entre h. Es decir, que para calcular la pendiente lo que hago es el límite de esa tasa de variación media cuando h tiende a 0. Y efectivamente, si yo consigo que h sea 0, al hacer h 0, esta recta secante se va a convertir al final en esta recta tangente. Esto también se suele expresar de la siguiente forma. Cuando me piden que calcule la derivada de una función en un punto A, se escribe así: f con una comita arriba y entre paréntesis a. Esto quiere decir derivada de la función f en a, o también se lee f' de a. ¿De acuerdo? Bueno, pues ese es el concepto de derivada. Fijaos que al final se trata de hacer un límite cuando h tiende a 0. Es importante también tener en consideración que la tasa de variación media, además de ser la pendiente de la recta secante, también nos daba, o también era, el crecimiento medio de la función en el intervalo a más h. Si la tasa de variación media es el crecimiento medio de la función en el intervalo a más h, la derivada es el crecimiento de la función no en un intervalo, sino en un punto. Claro, efectivamente, nosotros podemos medir el crecimiento medio en este intervalo a más h haciendo la tasa de variación media. Pero realmente lo que estamos midiendo al calcular la derivada es el crecimiento en un punto en concreto, porque fijaos que ya hemos hecho coincidir a con a más h. Luego la derivada mide el crecimiento de una función en un punto, y esto también es una definición importante que debéis tener en consideración. Bueno, pues vamos a recuadrar aquí esta fórmula porque es muy importante sabérsela. Ya veis que sabiéndose lo de tasa de variación media, pues sencillamente calcular la derivada pues es hacer el límite de esa tasa de variación media cuando h tiende a 0, con lo cual al final tampoco es ninguna cosa demasiado complicada. Bueno, pues hasta aquí el vídeo. En vídeos posteriores lo que vamos a hacer es hacer algún ejercicio de cálculo de derivadas para ir entrando un poquito en calor en este tema. Cualquier cosa me lo dejéis en comentarios y os espero en el próximo. Hasta luego.